Bienvenidos a la audioguía Menorca Patrimonial. Menorca, gracias al legado que han dejado los diferentes pobladores de la isla, cuenta con un pasado rico en cultura y patrimonio, con casi 2000 monumentos y yacimientos de diferentes épocas. La red Menorca Monumental cuenta con 28 de estos elementos, representando de forma resumida este legado. Puede consultar su ubicación, temática y horarios en la web oficial www.menorcamonumental.org. Para entender esta riqueza, se debe conocer la historia que ha conformado un paisaje y una manera de ser particulares. Así pues, de forma cronológica, haremos un breve resumen de la historia de la isla, con ejemplos de lugares significativos para visitar, donde podrá bucear en el pasado de esta tierra. Casi 4000 años atrás, en la época conocida como Pretalayótica, la isla fue poblada por primera vez. Una segunda oleada de pobladores llegó hacia el año 1400 a.C., hecho que producirá el desarrollo de una nueva cultura, llamada Talayótica, coincidente con la Edad del Bronce. Existen en Menorca más de 1 millar de monumentos megalíticos de esta época. Por este motivo se dice que la isla es un auténtico museo al aire libre. Los más significativos de ellos forman parte de la citada red monumental. La aparición de los talayots, grandes torres con funciones de vigilancia, marcará el máximo esplendor de la cultura megalítica. Estos se situaban en los puntos más elevados de los poblados, desde donde se podían comunicar con el resto de asentamientos vecinos. En la misma época aparecen también las navetas, nombre que se debe a la semejanza con una nave invertida, utilizadas como lugar de enterramiento ceremonial. Pero el monumento más característico y peculiar de la isla es la taula. No se ha podido determinar aún su finalidad, pero hay 3 hipótesis: que eran grandes altares para sacrificios, que conformaban la pilastra central de sus recintos, o bien, que se utilizaban para ritos de culto solar. Para profundizar en la cultura talayótica, el poblado más significativo de esta civilización es Torre d'en Gaumés, antiguo centro neurálgico de los talayóticos, donde además de recorrer el poblado, se puede visitar su centro de interpretación. En Torralba d'en Salord se encuentra una de las taulas mejor conservadas de la isla. Sant Abeta d'Estudons es especial por su morfología. Cales Coves es un ejemplo de una de las necrópolis más importantes de Baleares, con más de 100 cuevas funerarias. También podrá visitar, entre otros yacimientos incluidos en la red monumental, la taula de Talatí de Dalt, la taula de Tropucó, la necrópolis de Calamurey y el poblado de Son Calà, que destaca por su ciclópea muralla. En el Museo de Menorca y en el Museo Municipal de Ciutadella encontrarás salas dedicadas a la prehistoria y a la historia antigua. Hasta el año 123 a.C., momento en que el Imperio Romano conquistó Menorca, la isla fue habitada sucesivamente por fenicios, griegos y cartagineses, que encontraron en este lugar un punto estratégico para sus rutas marítimas. En esta época nace en la zona de Levante la ciudad de Mahó, de fundación púnica. Cuenta la leyenda que debe su nombre al general Magón, hermano de Aníbal. Por otra parte, en la zona de Poniente nace la ciudad de Ciutadella, fundada por griegos, fenicios y cartagineses, y conocida entonces con el nombre de Jamma. El 17 de enero de 1287, las tropas catalanas comandadas por Alfonso III, tras desembarcar en el puerto de Mahó, alcanzan Ciutadella y conquistan la isla, que se incorporará a la corona catalano-aragonesa. Poco después, los musulmanes sitiados en el castillo de Santa Águeda rendirían sus armas. La isla se repuebla con gente venida fundamentalmente de las comarcas del Ampurdá, y el rey concede títulos nobiliarios y tierras a los victoriosos. Se instaura así una clase dominante formada por la nobleza y el clero, especialmente en Ciutadella, entonces capital de la isla, donde se construye la iglesia de Santa María, hoy catedral, sobre la mezquita existente de la que aún se conservan 2 minaretes. A partir de ese momento, nacen las poblaciones de Esmercadal, Ferrerías y Alayor. Se establecen así diferentes núcleos urbanos entre Mahó y Ciutadella, que aglutinan la población que hasta entonces vivía de forma diseminada en alquerías. Para construir sus casas, los nuevos habitantes utilizan la piedra de marés, que extraen del mismo lugar donde edificarán la vivienda, por lo que muchas de estas casas tienen sótano. También se extraía esta piedra de canteras próximas a las ciudades. Para aprender más sobre el marés y su extracción, se pueden visitar las canteras de Sustal, incluidas en la red Menorca Monumental. Aparece por primera vez la pared seca, tan característica del campo menorquín, utilizada para dividir las tierras entre los nuevos pobladores.
Su particularidad radica en que se construyen sin ningún tipo de argamasa, encajándose las piedras entre sí. Con esta misma técnica, utilizada en la actualidad, también se construyen barracas y puentes para ganado. Es en el siglo XIV cuando nacen en Ciutadella las fiestas populares de origen religioso, donde el protagonista indiscutible es el caballo. Son unas fiestas muy especiales y forman parte del patrimonio cultural de la isla. Se desarrollan en las diferentes poblaciones de la isla entre junio y septiembre. En Menorca hay una gran tradición en torno al caballo de raza menorquina, uno de los pocos totalmente negros que se conservan en Europa. En épocas posteriores, la isla pasa por momentos difíciles a raíz de las frecuentes invasiones y saqueos por parte de los piratas turcos. Famoso es el desembarco de Barbarroja en 1535 en Mahó, así como el asalto de los turcos a Ciutadella en 1558, que desde entonces se conoce como el Año de la Desgracia por los estragos que causaron en esta ciudad. Estos incidentes han servido de inspiración para muchas historias populares y canciones que también forman parte del patrimonio cultural. Para protegerse, los menorquines fortificaban algunas casas de campo con pequeñas torres rectangulares, donde los campesinos resistían durante los saqueos. De esta época datan también algunas de las atalayas costeras, que se comunicaban entre sí por medio de señales de fuego. En los pueblos, la gente se refugiaba en las iglesias, por lo que se reforzaron sus contrafuertes para hacerlas más seguras, confiriéndoles un aspecto de fortificación. Como ejemplo tenemos la catedral en Ciutadella o la iglesia de Santa Eulalia en Alayor. Asimismo, en el siglo XVI, los españoles construyeron el castillo de San Felip para defender la bocana del puerto de Mahó de los corsarios. Y al final del siglo XVII nace el pintoresco pueblo de pescadores de Fourneis, construido alrededor del castillo de Sant Antoni. De esta fortificación quedan aún hoy vestigios que se pueden visitar. La época de mayor esplendor y florecimiento cultural fue probablemente el siglo XVIII, periodo en que Menorca pasa por 3 veces a manos británicas, además de una breve dominación francesa y otra española. Durante estos casi 100 años de dominación inglesa se crearon muchas infraestructuras que todavía se utilizan en la actualidad, como el Camino de Caen, entonces gobernador de la isla, que unió Mahó con Ciutadella. El puerto de Mahó adquiere importancia como enclave comercial en el Mediterráneo, circunstancia que enriqueció la ciudad y propició la aparición de una burguesía acomodada, que toma fuerza en detrimento de la nobleza y el clero, clases dominantes hasta entonces. Por otra parte, también durante la dominación británica, Mahó pasó a ser la capital de Menorca. Para proteger su puerto, se alzaron varias fortificaciones de defensa, como Fort Marlborough, que se incluye también en la red monumental. Los británicos ampliaron el castell de Sant Felip y lo convirtieron en una de las fortificaciones más importantes de Europa. Destruida posteriormente por los españoles, los restos de esta fortificación se han convertido en un centro museístico donde se programan visitas en las que se hace una recreación de la época. Alrededor de esta fortificación nace el pueblo de Esquestell, enclave establecido por los ingleses con el nombre de Georgetown, donde vivían las familias de los responsables de la ampliación del castillo de Sant Felip. Siguiendo la costa, se encuentran también numerosas torres de vigilancia, comunicadas entre sí mediante el camí de cavalls, como la Torre de Fourneis, recientemente restaurada e incluida también en la red monumental. Se conservan algunas reminiscencias arquitectónicas del paso de los británicos por la isla. En algunos pueblos y casas de campo se observan las ventanas de guillotina, o el color rojo con líneas blancas de algunas fachadas, o los boinders, del inglés bow window, o balcones vidriados, entre otros rasgos típicos de la cultura británica del momento. También hay algunas palabras de origen inglés que quedaron incorporadas al habla de los menorquines, como choc o merville, para decir tiza o canica, entre otros, palabras que solo se usan en este dialecto del catalán. Durante la segunda dominación británica, nace la población de Es Migjorn Gran, erigida alrededor de la iglesia de San Cristófol. Es durante la corta dominación francesa, entre 1756 y 1763, cuando se funda el municipio de Saint-Louis, con un trazado rectilíneo propio del estilo francés, caracterizado por sus calles rectas intersectadas por otras perpendiculares. Según cuenta la leyenda popular, fue en ese momento cuando el duque de Richelieu popularizó una salsa que había probado en tierras menorquines, la mayonesa. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se instalan en las iglesias del Socors de Ciutadella y en la iglesia de Santa María de Mahó
los dos órganos más importantes de la isla. Se realizan en ambos templos conciertos de forma regular durante la época estival, además de en la propia Catedral de Menorca. Con la firma del Tratado de Amiens en 1802, la isla se incorpora definitivamente a la corona española. Ya en el siglo XIX, en 1829, un arquitecto florentino construye el Teatre Principal de Maó, concebido para representar espectáculos operísticos, 20 años antes que el Liceo de Barcelona o que el Teatro Real de Madrid. En este teatro, entre otros espectáculos, cada año se programan 2 ciclos semanales de ópera. Es también, durante el siglo XIX, cuando nacen los núcleos urbanos de San Clemente y Yumasanas. Del siglo XIX puede visitarse también la fortaleza de la Mola o de Isabel II, que fue construida para proteger la entrada del puerto de Maó tras el desmantelamiento del castillo de San Felip. La fortaleza está bien conservada y guarda vestigios de la historia más reciente, como las baterías de cañones de principios del siglo XX. La Mola cuenta con una recepción desde la que se organizan todo tipo de visitas guiadas. Durante los siglos XIX y XX se construyen los 7 faros de la isla, a raíz de los numerosos naufragios ocurridos en las costas menorquinas. Cronológicamente, se construyeron el faro del castillo de San Felip, en el puerto de Maó, el faro de Caballería, el faro de Ertruig, el faro de la isla de Laira, Safarola, el faro de Puntanati y, por último, el faro de Favarich. Son espacios en uso y por ello cerrados al público, excepto el faro de Ertruig, que desde el año 2010 alberga un restaurante. De la época de la Guerra Civil Española, quedan diseminadas a lo largo de toda la costa menorquina trincheras y baterías, además de túneles subterráneos habilitados como refugios en las distintas poblaciones. En la visita guiada de Alayor se puede acceder a uno de estos túneles. También entre los siglos XIX y XX, la industrialización cambia la manera de trabajar en la isla, proliferando la industria textil, la de los motores, la del calzado y la de los monederos de plata, que exportan sus mercancías fuera de Menorca. De hecho, fue en Maó donde se inauguró la primera central eléctrica de Baleares. Desde principios del siglo XX, estas industrias fueron sustituidas paulatinamente por la bisutería y la producción de queso en porciones, manteniéndose la industria del calzado. A partir de los años 70, el turismo llega a Menorca, lo que promueve el crecimiento del sector de servicios y de la construcción. En la actualidad, las industrias más importantes son el turismo, el calzado y la producción de queso con denominación de origen Mahón Menorca. Menorca cuenta además con un extenso patrimonio de elementos etnológicos, que se pueden ver tanto en el campo como en pequeñas exposiciones. Entre estos, destacan los aljibes de agua, como el que puede visitarse en Mercadal, las salinas, como las de Fornells, los hornos de cal y las casas encaladas, las barreras de acebuche, los molinos de harina como el de Sant Lluís, donde además se ubica un pequeño museo etnológico, o las casetas de Burera, pequeños refugios de pescadores que aparecen a lo largo de la costa menorquina. Otros rasgos importantes del patrimonio cultural de la isla son su tradición artística, sobre todo musical, y también su gastronomía. Menorca cuenta con el Taller Internacional de Grabados Salubinia, que realiza intercambios con artistas de todo el mundo. Por último, en los diferentes museos, monumentos y centros culturales encontrará exposiciones tanto del patrimonio histórico y cultural de Menorca como de su patrimonio etnológico, artístico y natural. Muchos de estos elementos están incluidos en la red monumental. Recientemente, gracias a la gran concentración de bienes patrimoniales de valor incalculable y a su grado de conservación, se han iniciado los trámites para que Menorca sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El núcleo antiguo de Ciutadella ya ha sido declarado Patrimonio Histórico-Artístico Nacional, y toda la isla es reserva de la biosfera desde 1993. Bienvenidos a Menorca. Gracias por su atención.